La respuesta dada por los antiguos egipcios unificó su sociedad durante 3000 años y motivó la construcción de algunos de los edificios más importantes del mundo. Los egipcios no veían la muerte como un desenlace trágico. Era el principio de una edificante transformación en la que el cuerpo y el alma se reconfiguraban para la vida eterna. Los egipcios pensaban que la vida provenía de una fuerza vital en su interior, que les abandonaba cuando morían. Era el Ka. Los padres dicen de sus hijos, mi Ka se repite. Los textos antiguos de las necrópolis dicen, los Kas de mis ancestros me tienden la mano. Cuando el cadáver era introducido en la tumba, el Ka seguía vivo. Salía de la cámara funeraria al amanecer y volvía al anochecer. La construcción del lugar de descanso eterno para el Ka era la mayor preocupación de los faraones, más incluso que la del palacio real. Solo los templos de los dioses podían igualar esta deslumbrante majestuosidad. Tan glorioso legado tuvo unos orígenes humildes, ladrillos de barro recogido a orillas del Nilo. Esta tierra maleable era prensada en un sencillo molde de madera y dejada secar al sol. A pesar de su humilde material, las primeras tumbas egipcias fueron el precedente de una majestuosidad posterior. Estas tumbas, conocidas como mastabas, la palabra árabe para banco, fueron construidas en el año 3000 a.C. Con el tiempo, los constructores de mastabas cubrieron los huecos exteriores de las paredes, dejando un nicho en la cara este. Así, parientes o sacerdotes podían llevar sus ofrendas al Ka del muerto. El emplazamiento del nicho no era casual. Para los antiguos egipcios, el renacer del Ka era un ciclo eterno, como el del sol. Todas las noches el astro moría por el oeste para volver a nacer al día siguiente por el este. De esta forma el Ka nacía cada mañana y encontraba valiosas ofrendas en el lado oriental de la mastaba. La idea básica de la tumba egipcia es una superestructura accesible sobre el suelo para que los vivos dejaran allí sus ofrendas. También había una cámara funeraria subterránea inaccesible para todos menos para el espíritu del muerto. Esta es una mastaba egipcia reconstruida en el Museo Field de Chicago, Illinois. Aunque construida en piedra, muestra todos los elementos de sus predecesoras de adobe. Originalmente fue la tumba del príncipe Unas, hijo de un faraón de la quinta dinastía. Las salas y patio exteriores eran accesibles a los vivos. Aquí dejaban las ofrendas para el Ka del príncipe muerto. En una cámara funeraria subterránea sellada estaba el sarcófago. Dentro, el cuerpo momificado de Unas. El centro de atención de la tumba está en la superficie, en la cámara de ofrendas. Aquí el mundo de los vivos y el reino de los muertos entran en contacto. Esta confluencia sagrada es conocida como la puerta falsa. Dentro de la tumba había una cámara con una puerta de roca sólida. Pero la puerta no se abría. Era una puerta falsa. Allí se depositaban las ofrendas de comida para el Ka del muerto. Allí entraban en comunión con el muerto a través de cánticos, incienso y ofrendas. En esta puerta solían colocar una estatua o una imagen del muerto en actitud de andar. Así representaban que el alma del fallecido estaba dentro de la imagen y que salía del inframundo al mundo de los vivos para recibir las ofrendas que le hacía la familia. Durante el reinado de las primeras familias o dinastías gobernantes, los entierros se hacían principalmente en mastabas de adobe. Pero su principal fallo era la inconsistencia.
Los ladrillos eran vulnerables a los elementos y a los campesinos que codiciaban el rico barro del Nilo como fertilizante. Muchos de aquellos antiguos edificios se desmoronaron o fueron arados de nuevo. Si los reyes egipcios querían construir para la eternidad, necesitarían un material que resistiera el paso del tiempo. En el año 2650 a.C., durante el reinado del faraón Zoser de la tercera dinastía, apareció la arquitectura en piedra. Este enorme complejo funerario de 14 hectáreas emerge del desierto en un lugar llamado Saqqara. Estaba rodeado de un muro de 1500 metros de longitud. En su interior se erigió poderosa una pirámide escalonada de 60 metros, el primer edificio monumental en piedra de la historia del mundo. Es un monumento 3 o 4 veces más grande que ninguno anterior. Tiene un tamaño descomunal y fue construido enteramente en piedra. Bajo el suelo se excavaron 5 kilómetros de pasillos, pozos y almacenes. El laberinto subterráneo incluía más de 400 habitaciones. Fue obra del visir de Zoser, un alto sacerdote llamado Imhotep. Su nombre ha resonado a lo largo de los siglos. Incluso los griegos lo consideraban un dios. Una de las muchas innovaciones de Imhotep fue la representación en piedra de un recinto sagrado. Originariamente era una estructura con palos y esterillas enrollables de juncos. Imhotep transformó estos sencillos materiales en un diseño arquitectónico para la posteridad. Era una cornisa con 2 salientes. Se convirtió en el frontal clásico del templo egipcio para el resto de su historia. Es uno de los primeros remates conocidos. Tenía un efecto sorpresa. Fue una manera muy espectacular de terminar el edificio. Ha servido de inspiración a la arquitectura hasta nuestros días. Saqqara tenía otras características únicas. Zoser aparece representado en una de las galerías subterráneas durante un ritual conocido como el Sed, en el que el rey corre alrededor de un patio para revitalizar simbólicamente su poder real. Al este de la pirámide escalonada se dispuso el patio del Heb-Sed. Sin embargo, Zoser no lo utilizó en vida. La mayor parte de este complejo fue construido para su uso después de su muerte. Muchos de los edificios del complejo Zoser, si no todos, eran simulados. Eran como un escenario de película del oeste. Había modelos de edificios con fachadas esculpidas, pero el interior estaba relleno de escombros. No existe una auténtica estancia interior. Tenía un efecto especial y sagrado que consistía en abastecer a Zoser en la otra vida. Esta estatua formaba parte de ese efecto especial. Fue colocada en una sala sellada cerca del lado septentrional de la pirámide. El Ka de Zoser podría salir así del inframundo, someterse al Heb-Sed y asegurar su reinado eterno. A pesar de que la hazaña de Imhotep fue un gran avance, hay pocos vestigios de la utilización de la piedra. Los bloques de mampostería son pequeños, del tamaño aproximado de los ladrillos. Imhotep aún no estaba preparado para enfrentarse a los enormes bloques de piedra caliza. Hay otra prueba de las incertidumbres de Imhotep. Casi todas las columnas están encastradas, unidas a las paredes. No confiaba en la capacidad de la piedra para soportar el gran peso de la cubierta. Por eso empotró las columnas en las paredes. Otro faraón de la tercera dinastía copiaría la pirámide escalonada de Zoser, pero la estructura sucumbió ante un grave fallo del sistema. Las pirámides escalonadas están hechas por superposición de grandes placas de piedra, como las capas de una cebolla, apoyadas en un núcleo central. Las piedras se disponen en hileras inclinadas a lo largo de la pirámide.
Aparentemente los egipcios creían que aumentaba la estabilidad de la estructura, pero era justo al contrario. La peculiar física de estos planos inclinados generaba una fuerte tensión interna que empujaba hacia abajo y hacia afuera. Debido a esta tensión, los bloques inferiores se separaban del centro y la pirámide escalonada se desmoronó. Una nueva generación de constructores perfeccionaría el arte de la mampostería monumental. El río Nilo, la fuente de vida de Egipto, alimento para su cuerpo y su alma. Las riadas anuales enriquecían el suelo con un manto de tierra fértil traído desde el corazón de África. El Valle del Nilo era una estrecha franja de paraíso en medio del vasto desierto libio. El fértil suelo ofrecía todo tipo de productos que alimentaban a la mayor civilización del mundo antiguo. Al oeste del Nilo está el cementerio de los reyes de Egipto. Durante los siglos en los que Menfis fue la capital de Egipto, del año 3000 al 2100 a.C., se construyó una extensa necrópolis de 120 kilómetros de longitud en la orilla occidental del Nilo. Los reyes de Egipto construyeron unas 90 pirámides. Hoy la mayoría no son más que ruinas. Snefru, el primer faraón de la primera dinastía, comenzó su reinado en el 2575 a.C. Preparó el terreno para el paso de la pirámide escalonada a la verdadera pirámide de 4 caras lisas. No fue una tarea fácil. En su día, esto fue una pirámide. Se encuentra en Meidum, en la orilla izquierda del Nilo. Snefru la construyó como una pirámide de 7 escalones, ampliándola después a 8. A finales de su reinado rellenó los escalones, formando una verdadera pirámide. Su lamentable aspecto actual es la prueba de los graves fallos estructurales o simplemente del irrespetuoso paso del tiempo. Esta es la pirámide más antigua de Snefru. Después se dirigió al norte, a un lugar llamado Dachur, y construyó la llamada pirámide romboidal. Si miramos su perfil, veremos que está abombada. En la pendiente, el ángulo va aumentando, pero a mitad de camino vuelve a disminuir. Nadie había construido aún una verdadera pirámide. Los arquitectos de Snefru fueron aprendiendo sobre la marcha. Cuando vio las grietas y fisuras del interior de la pirámide, redujo el ángulo de pendiente de 54 a 43 grados. La estructura se sostuvo. En la construcción de la pirámide romboidal, Snefru hizo un descubrimiento simple pero crucial. La disposición de bloques en capas horizontales en vez de inclinadas dio lugar a una estructura tan sólida como la roca. Dejaron de poner piedras inclinadas, pero la primera hilada horizontal se hizo ya en la parte superior de la pirámide. La pirámide del norte tiene todas sus hiladas horizontales. Mientras finalizaba la pirámide romboidal, Snefru empezó otra tumba en Dashur. Es llamada la pirámide del norte por su localización y pirámide roja por el color de sus bloques de piedra caliza. Esta vez, Snefru construyó a 43 grados desde el suelo. Erigió una verdadera pirámide, la primera construida. Snefru y sus arquitectos también se atribuyeron el mérito de inventar la ménsula, un inteligente truco para burlar la inherente fragilidad de la piedra caliza al salvar grandes espacios.
En una primera hilada, acercaron las paredes de la cámara a una determinada altura. En la siguiente hilada, las acercaron a más altura y así sucesivamente hasta llegar a cerrarse en la cima. Snefru comenzó la larga y gloriosa tradición egipcia de construcción con gigantescos bloques de piedra. Sus obreros encontraron modos de extraer y transportar bloques que pesaban miles de kilos. Había varias técnicas para extraer roca de la cantera, dependiendo del tipo de piedra, si era dura, como la diorita o el granito, o blanda, como la caliza. De cualquier forma, era un trabajo muy duro. Para la piedra blanda usaban sierras y cinceles de cobre templado. En periodos posteriores, usaron herramientas de bronce. Primero marcaban las dimensiones del bloque en la piedra bruta. Luego cortaban estrechas cavidades o trincheras entre los bloques. Los canteros trabajaban bajo el bloque hasta donde podían llegar. Sacaban la piedra usando palancas de madera. En algunos sitios, los egipcios tuvieron que excavar por debajo de la superficie para llegar a las vetas de piedra sólida apta para la construcción. Eran llamadas canteras cubiertas. Los obreros tenían que excavar un estrecho espacio y hacer después una pequeña trinchera desde donde trabajar. Agachados así podían extraer la roca. En la mayoría de las pirámides se usaba como revestimiento la piedra caliza de Tura, un lugar cerca de El Cairo. Tura era una cantera cubierta. Debido a la dificultad para extraerla, la piedra caliza de Tura era uno de los materiales más caros. Y algunos constructores intentaban ahorrar. Había dos opciones. O iban a Tura y extraían ellos mismos la piedra, o quitaban las piedras ya usadas en otra pirámide. Naturalmente, las esquinas eran el mejor lugar para empezar a retirarlas. El trabajo más duro de todos era la extracción de los bloques de granito para estatuas, vigas del techo y obeliscos. La dureza del granito inutilizaba casi todas las herramientas de metal. Los trabajadores usaban grandes bolas de piedra dura, como la dolerita, para cortar lentamente el granito, trozo a trozo, día tras día. Debió ser terrible, sucio, asfixiante. Tuvieron que quedarse sordos con el incesante martilleo. No creo que vivieran mucho. En el antiguo Egipto, la esperanza media de vida era de 40 años. Pero los obreros debían morir mucho antes. Las canteras de granito de Egipto estaban localizadas en el sur, en Asuán. Pero muchos de los grandes bloques tenían que ser transportados a 900 kilómetros al norte, a la necrópolis de Memphis. El mejor modo de trasladar objetos pesados, de más de 1000 o 2000 kilos desde la cantera a la obra, era en barca. Probablemente barcazas de transporte. Y para hacerlo por tierra, lo mejor era arrastrarlo sobre trineos que se deslizaban sobre una superficie lubricada. Pero el modesto adalid de las monumentales construcciones egipcias es la soga. Sin ella no se podría haber movido un solo bloque o escultura. El arqueólogo Donald Ryan siente un interés especial por ella. Como gran escalador, Ryan usa modernas cuerdas de nylon cuando quiere subir una pared casi vertical. También ha estudiado la cordelería antigua y ha hecho cuerdas a partir de tallos de papiro al modo egipcio. Para reproducir la fabricación de cuerdas a partir del papiro, he tenido que estudiar las escenas encontradas en las tumbas que muestran su confección. Hay una escena en concreto que representa a un hombre en un pantano haciendo cuerdas. Muestra también las herramientas empleadas, incluyendo un mazo que probablemente usaran para aplastar los tallos de papiro. Eso fue lo que hice. Así logré separar las fibras y las preparé para poder liarlas.
and puts them in a state where they can be twisted. Estas resistentes fibras hacen del papiro un material ideal para fabricar cuerda. El relieve de una tumba antigua muestra cómo una persona coge los tallos aplastados para dar forma a una cuerda. The fibers are gathered Se juntan las fibras y se retuercen formando hebras. strands. Retorciendo las hebras en direcciones opuestas se consigue más resistencia. Are then combined Eso es lo que da forma a la cuerda. in the opposite directions. That's what produces the rope. And then in turn, Luego se lían dos cuerdas juntas para formar una más grande y resistente. a larger rope that's even stronger. La enorme estatua de esta pintura tiene una altura de más de 2 pisos y pesa más de 60 toneladas. El tipo de peso que pone a prueba estas cuerdas artesanales. La pintura muestra otros trucos del oficio. Estos obreros cargan con un durmiente, una traviesa de madera que, hundida en el suelo, proporciona una superficie dura sobre la que deslizar el trineo. Sobre las traviesas echaban agua, aceite o incluso leche para lubricar el trayecto del trineo. Encima, un hombre que parece el artífice de la tumba hace ofrendas de incienso para bendecir el trabajo. El capataz está subido a la rodilla de la estatua, dando rítmicas palmadas para coordinar el trabajo de los obreros. Las pirámides fueron construidas gracias al talento de escribas, arquitectos, albañiles, fabricantes de barcos y cuerdas y numerosos obreros agrupados por el autoritario faraón. En el reinado de Snefru se dio el paso de la pirámide escalonada a la verdadera pirámide. Desgraciadamente es un periodo del que no tenemos textos escritos. No sabemos por qué lo hizo. Snefru sigue siendo un inquietante misterio. Bajo su mandato, los egipcios construyeron 3 pirámides gigantes utilizando millones de metros cúbicos de piedra. Al mismo tiempo, Snefru fue testigo del auge de la experimentación que desembocaría en la primera ménsula, la primera mampostería horizontal y la primera verdadera pirámide. El legado de un dictador. Había comenzado el periodo histórico conocido como Imperio Antiguo. El hijo de Snefru, Keops, incorporaría las lecciones de su padre y llevaría las pirámides a una altiplanicie rocosa con vistas al Nilo. Un lugar llamado Gizeh. Nueva York tiene más de una docena. Chicago 3. Milwaukee tenía una de las primeras. Rascacielos que durante un breve pero inolvidable periodo fueron distinguidos con el título de los edificios más altos del mundo. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia, un solo edificio dominó el horizonte del mundo: la tumba del faraón Keops en Gizeh. Con sus 150 metros, la pirámide de Keops fue el edificio más alto del mundo durante más de 4000 años. La inmensa tumba de piedra de Keops es la más septentrional de las 3 grandes pirámides construidas en la meseta de Gizeh junto al Nilo, cerca de El Cairo. Construirla fue como mover una montaña. Los trabajadores tallaron más de 2 millones de bloques de la roca de la meseta de Gizeh y la trasladaron 300 metros arriba hasta la obra. Allí fueron apilándolos hasta formar la pirámide. La tumba de Keops es un 40% más alta que la pirámide roja de Snefru. Sus caras tienen un ángulo de 52 grados, apreciablemente más escarpada que la de su predecesor. En la cara oriental de la pirámide, Keops construyó el primer templo mortuorio a gran escala. Tenía el mismo uso que la cámara de ofrendas de la mastaba, pero a mayor escala. Una calzada de piedra lo conectaba al templo, la entrada oficial al complejo de la pirámide. La pirámide de Keops fue construida con una asombrosa precisión.
Su base de 5 hectáreas, 52.000 metros cuadrados, está nivelada casi al centímetro. La longitud de sus 4 caras varía en menos de 5 centímetros. Cada cara está alineada con cada uno de los 4 puntos cardinales. No solo están orientadas al norte, sur, este y oeste, sino que lo hacen con una increíble precisión. No hay errores. La precisión de la alineación es intencionada y perfecta. Nadie sabe cómo se logró tal precisión. Solo podemos maravillarnos y especular basándonos en los periodos posteriores de la historia egipcia. Los constructores debieron usar las estrellas para alinear la pirámide con los puntos cardinales. Entre las escenas grabadas en los templos del Imperio Nuevo, más de 1000 años después de Keops, se encuentra esta ceremonia conocida como la extensión de la cuerda. Representa al faraón y a una diosa marcando los límites del templo con estacas y cuerdas. Sabemos que emplearon las estrellas gracias al texto que acompaña estas representaciones. Las estrellas de la Osa Mayor eran parte del proceso. Lo que no sabemos es de qué forma. Según una teoría, los egipcios localizaban el norte con un sencillo proceso, comenzando con la construcción de un muro circular. Dentro del círculo y mirando al norte, los observadores seguían la trayectoria de una estrella marcando el amanecer y el anochecer en el muro. A mitad de camino entre los 2 puntos se encontraba el norte. Cualquier pirámide construida sobre ese eje estaría alineada con los puntos cardinales. El seguimiento de las estrellas y el trazado de las pirámides era obra de escribas o sacerdotes, nunca de reyes. Si el faraón participaba, era un mero acto ceremonial después de terminar el estudio del terreno. Este ritual sigue celebrándose en la sociedad moderna. No se hace exactamente igual. No hay un faraón con una mujer vestida de diosa egipcia con estacas y cuerdas. Ahora hay dignatarios que cavan un hoyo con palas. El suelo ha sido previamente estudiado y planificado para saber lo que se hace. Las pinturas de las tumbas revelan que los egipcios usaban cuerdas con nudos a intervalos regulares para medir distancias. Si la pirámide de Keops, con sus dimensiones casi perfectas, fue construida con estas sencillas herramientas, figuraría como uno de los mejores usos de la cuerda en la historia de la humanidad. Las innovaciones de Keops fueron más allá de la precisión y el tamaño. Dentro de este monumental montón de bloques hay 3 cámaras separadas. En el nivel superior está la cámara del rey, la cripta mortuoria de Keops. Es el único faraón que prefirió ser enterrado dentro de la pirámide en vez de bajo ella. Nadie sabe por qué. La cámara está construida con losas de granito rojo pulido, perfectamente unidas. La arista rota del sarcófago de Keops fue obra de ladrones que saquearon la tumba en la antigüedad. Sobre él, vigas de granito de 5 metros que cubren la extensión de la sala, la mayor distancia lograda por los constructores egipcios. Sobre el techo hay una estructura ingeniosamente diseñada para soportar el peso. Construyeron una serie de cámaras superpuestas con las mismas dimensiones que la del rey, separadas por una única hilada de losas de granito o piedra caliza. Luego colocaron vigas de piedra caliza para que el peso de la pirámide cayera en oblicuo. Esta estructura de acordeón solucionó el problema de que la mayor pirámide del mundo se derrumbara sobre la cámara mortuoria. Y lo lograron. Pero en las vigas del techo de la cámara del rey hay grietas que indican que hubo peligro. La entrada, originalmente oculta bajo bloques de piedra caliza, se soportaba gracias a 2 pares de enormes vigas contrapuestas. La gran envergadura de la pirámide ha provocado numerosas especulaciones sobre Keops. Uno de los primeros relatos proviene del historiador Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C. Keops había muerto hacía 2000 años,
pero su reputación de tirano permanecía viva. Keops cerró todos los templos y obligó a sus súbditos a trabajar para él. Algunos fueron obligados a arrastrar bloques de piedra desde las colinas árabes hasta el Nilo. Trabajaron en turnos de 3 meses, con 100.000 hombres en cada turno. La construcción de la pirámide duró 20 años. Modernas investigaciones han redimido la reputación de Keops. Siempre hemos pensado que eran esclavos, pero normalmente eran prisioneros de guerra. No es cierto que fueran esclavos encadenados obligados a hacer estos monumentos. Muchos egiptólogos piensan que el grupo de profesionales especializados, albañiles, escribas y arquitectos, trabajaban durante todo el año. Según esta teoría, el acopio de piedras se hacía durante los meses de las inundaciones del Nilo, cuando era imposible trabajar en los campos. Miles de obreros no cualificados llegaron a Gizeh y trabajaron a cambio de raciones de pan y cerveza. Pero, ¿cuántos miles y por cuántos años? Craig Smith se ha aventurado a adivinarlo. Smith es especialista en supervisar proyectos a gran escala. Su trabajo abarca desde la remodelación del Pentágono hasta la planificación del metro de Seúl, en Corea del Sur. Smith viajó a Gizeh para juzgar por sí mismo la pirámide de Keops. Trabajó con Mike Leonard y otros expertos de la construcción. Smith calculó el trabajo invertido en la Gran Pirámide y llegó a unas sorprendentes conclusiones. Las estudiamos usando las herramientas que emplea un arquitecto moderno, lo que implica realizar un minucioso desglose. Analizar las diferentes tareas que se necesitan para hacer un proyecto tan complejo. Luego entramos en detalle y calculamos el tiempo que se tarda en hacer una actividad individual. A partir de ese momento, desarrollamos un calendario y un plan sobre la posible construcción de la pirámide. Según Smith, en las primeras fases del proyecto, mientras se construían los pisos inferiores y se colocaban la mayoría de los bloques, trabajaron más de 40.000 personas. El total disminuyó a medida que se necesitaron menos bloques. Una de las fases más difíciles de la construcción fue la elevación de los grandes bloques sobre la plataforma de piedra que un día sería la pirámide. Si los constructores modernos abordaran ahora este proyecto, usarían una grúa capaz de soportar el peso, cuerdas resistentes y cables. Keops lo concluyó usando herramientas de la Edad de Piedra. También usó una rampa. La mayoría de los expertos creen que el plano inclinado de 10 grados construido con escombros y otros materiales de desecho fue el arma secreta de los egipcios para elevar los bloques desde el suelo hasta la cima. Sin embargo, tuvo sus limitaciones. Sabemos que no construyó una rampa gigante hasta la cumbre de la pirámide, porque eso habría supuesto invertir más materiales y trabajo que en construir la propia pirámide. Imaginamos que construyeron una rampa hasta 1/3 de la altura de la pirámide. Eso fue suficiente para colocar la mayoría de los bloques. A partir de ese momento, y con un menor número de bloques, colocaron rampas en espiral que les permitieron seguir hasta terminarla. Cuando colocaron los bloques centrales, los canteros revistieron el armazón de la pirámide con piedra caliza de Tura. Trabajaron de arriba hacia abajo retirando la rampa mientras descendían. Los cálculos de Smith revelan que podrían haber terminado esta ingente tarea en menos tiempo del previsto.
Según nuestro modelo, podrían haberla terminado en 10 años. Me maravilla su capacidad para hacer una obra así. Su precisión desafía a los constructores modernos. La Gran Pirámide de Keops ha suscitado gran admiración desde tiempo inmemorial. Su nombre siempre será recordado, tal vez eternamente. Una de las grandes ironías de la historia es que la única estatua conocida de Keops sea esta pequeña figura de marfil encontrada en una vasija de su tumba. Keops murió en el año 2528 a.C. Con los siguientes faraones, la pirámide disminuiría en tamaño y calidad, un síntoma del decreciente poder de los reyes. Egipto se sumía en un caos que duraría más de 100 años. La gran tumba de piedra de Keops marcó el apogeo de la construcción de pirámides egipcias. Ningún monumento real volvió a tener esa altura. El declive fue gradual, imperceptible al principio. Empezó con el hijo de Keops, Kefren. Ascendió al trono de Egipto en el año 2520 a.C., el cuarto faraón de la cuarta dinastía. Kefren construyó su tumba junto a la Gran Pirámide. Originariamente era 3 metros más pequeña que la de Keops. Sin embargo, situándola en un túmulo de roca de 9 metros, Kefren creyó tener la pirámide más alta. A veces, hoy la pirámide de Kefren es considerada la Gran Pirámide por su revestimiento casi intacto en la parte superior. La altiplanicie de Gizeh albergaría una tercera generación de enterramientos reales, pero la tumba construida aquí por el faraón Micerino era considerablemente más pequeña que sus vecinas. Y pocas pirámides posteriores superarían esta modesta altura. A finales del Imperio Antiguo, especialmente en la quinta y sexta dinastías, las pirámides empezaron a estandarizarse. La cámara funeraria ya no estaría en el cuerpo de la pirámide, sino a nivel del suelo, y serían más pequeñas. El complejo funerario en el lado oriental de la cripta de la pirámide pasó a ser una característica común en las tumbas reales. Cuando el cuerpo del rey era depositado en el interior de la pirámide, el templo mortuorio se convertía en el lugar de celebración de rituales y ofrendas. Estas ceremonias asegurarían la vida eterna del faraón, pero solo si se realizaban fielmente, para siempre. El faraón Unos, de la quinta dinastía, no arriesgó demasiado. Introdujo un edificio a medida, diseñado para eliminar la incertidumbre de la eternidad. Paredes cubiertas de oraciones funerarias, conocidas como los textos de la pirámide. Aquí hay encantamientos, hechizos, himnos, lamentos y letanías rodeando el cuerpo del faraón como un velo protector. Facultaban al Ka para que lograra la vida eterna y no necesitaban un sacerdote que avivara la magia. Bastaba su sola presencia. Se cree que las inscripciones del interior fueron copiadas de los papiros con lecturas que usaban en funerales y ritos religiosos anteriores. Poco después los pusieron en las paredes para perpetuarlos. También se llenaron de imágenes y textos las tumbas de escribas, sacerdotes y otros miembros de la élite. Gran parte de la decoración enumera las virtudes y logros del propietario de la tumba, que demostraba así ser merecedor de la entrada al otro mundo. Tumbas, estatuas y todo lo que fuera pagado por el que preparaba su muerte llevaba grandes inscripciones compuestas de común acuerdo por el propietario de la tumba. Quería tener algún control sobre el monumento que le iba a representar. Era el último y más importante comentario sobre sí mismo que quería hacer. En la actualidad los muertos también son recordados con inscripciones. Sin embargo,
los mensajes son mucho más cortos que los del antiguo Egipto. Y pocos nos atrevemos a escribir nuestro propio epitafio. Nadie planea morir, por lo que no se piensa en el tema. Son los seres queridos los que lo encargan. A veces es un simple tu marido y tus hijos o tu mujer. Un recordatorio de los seres queridos. A mucha gente le gusta representar las aficiones de su ser querido con un diseño. Por ejemplo, una caña de pescar para un pescador. Sin embargo, no es normal que el futuro finado diseñe su propia tumba. Una mujer dibujó a la familia bajo un gran paraguas. Nosotros copiamos el dibujo y lo grabamos en la piedra. Eso hace muy felices a los seres queridos. Lo hace más personal. En el antiguo Egipto, las estelas funerarias o tablas de piedra colocadas sobre la tumba eran patrimonio de los miembros de la familia. Los padres muertos observaban desde el más allá, mientras su hija les llevaba ofrendas que les abastecerían en el otro mundo. En las viviendas privadas, como en la gran comunidad egipcia, los rituales aseguraban el orden y la prosperidad. Sin embargo, allá por el 2150 a.C., el orden del universo egipcio empezó a desmoronarse. Documentos escritos reflejan una catástrofe en el Nilo. El otrora caudaloso río se convirtió en un insólito arroyo de tierras sedientas. Las cosechas se arruinaron y el hambre acabó con la vitalidad de Egipto. El antiguo imperio desapareció por la sucesión de faraones incompetentes y estallaron guerras civiles mientras los gobernantes locales fragmentaban el valle del Nilo en feudos rivales. El descontento social quedó reflejado en algunas estelas funerarias del periodo. La muerte es la tranquila contemplación de la vida eterna en el más allá. El propietario de esta tumba iba bien armado. Le preocupaban las revueltas sociales en Egipto. Un príncipe guerrero del sur llamado Mentuhotep unió de nuevo el país en el año 2040 a.C., abriendo un periodo conocido como Imperio Medio. Mentuhotep trasladó la capital de Egipto a su nativa Tebas y construyó su complejo funerario al otro lado del río, en Deir el-Bahari. A pesar de su estado ruinoso, la tumba de Mentuhotep conserva rasgos de su ruptura con la tradición de las pirámides. Una elegante estructura escalonada derivada probablemente del estilo de edificios funerarios desarrollado en Tebas. Las tumbas tebanas tenían un amplio patio inclinado hacia el oeste, con columnas y bóvedas encastradas en la roca. Mentuhotep también encastró su cámara mortuoria en la roca, pero el resto de la tumba era una estructura independiente. Incluyó el primer vestíbulo hipóstilo de piedra a gran escala. Hipóstilo proviene de una palabra griega cuyo significado era bajo pilares. Este vestíbulo tenía 80. Mentuhotep introdujo nuevos y sorprendentes elementos en el repertorio de edificios egipcios. Después, no hubo nada nuevo. Después de Mentuhotep, el resto de los reyes del Imperio Medio volvieron al concepto de estructura piramidal, aunque nunca a la escala de sus antepasados. Fueron muy diferentes a las estructuras que usó Mentuhotep. Con capas de fina piedra caliza de Tura, las pirámides del Imperio Medio tenían la apariencia de sus predecesoras. Sin embargo, no lo consiguieron. El núcleo central no era más que un montón de ladrillos de adobe. El barro era más barato y rápido de usar que la piedra, pero no duraba una eternidad. Un buen ejemplo es la llamada pirámide negra de Amenenhet en Dashur. Cuando robaron la cubierta de capa caliza, la pirámide quedó indefensa.
La gente robaba pequeños trozos de la pirámide negra para diseminarlos en sus campos. Con el paso de miles de años, la pirámide ha desaparecido en los campos por el factor añadido de la erosión. La cara sin ladrillo negro muestra una pirámide blanca, como tantas otras. Los faraones del Imperio Medio dejaron pocos monumentos majestuosos. Quizá el uso de ladrillos de adobe era síntoma de otros problemas: agotamiento de sus tesoros e incapacidad para dirigir a sus súbditos. Una tribu, conocida como los Hyksos, presintió la debilidad de Egipto, lo invadió por el este. Los nubios entraron por el sur. En el año 1640 a.C., Egipto estaba bajo el yugo de invasores extranjeros.